Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y les doy la bienvenida a el capítulo número 7 de esta primera temporada en la que estamos descubriendo a diferentes autores de todo el mundo para hacer un comparativo de las historias que nos tratan de comunicar, como siempre, nos explican una parte del mundo, de las emociones y de todo lo que somos como seres humanos y hemos interpretado de este universo en el que habitamos en este pequeño instante de lo que conocemos como nuestra existencia. Bueno, esta semana estoy muy contento como siempre de poder estar con ustedes y vamos a conocer en esta ocasión la historia de una escritora africana. Vamos ahora al continente africano, ya hemos visitado, primero estuvimos en Europa, ya luego nos fuimos a Asia, estuvimos la semana pasada con una escritora japonesa y hubo ese cuento por ahí, estuve escuchando varias de sus sugerencias, ya que el cuento de la semana pasada fue bastante emotivo. Si no has tenido todavía la oportunidad de escucharlo, bueno, te invito a que lo hagas. Y aquí lo encuentras en nuestro catálogo que tenemos de esta temporada, analizando diferentes autores. Bueno, vamos a comenzar con nuestra producción que tenemos preparada para el día de hoy. Esta semana vamos a conocer a una escritora de nombre Agnes Agboton. Nació en 1960 en un país semi-independiente ubicado en la costa del Atlántico en África, llamado Benin. Agnes nació justo en el momento en que su país, después de 3 años de independencia, nuevamente caía en control de Francia. Agnes pudo asistir a la primaria y desde ese momento descubrió que le gustaban mucho los cuentos. Pero siempre se preguntaba por qué casi no había cuentos como los que contaban en su pueblo, y casi todos los libros de la escuela solo hablaban de historias francesas. Después de terminar su educación secundaria, Agnes comenzó a preguntarse qué podría hacer en el futuro, pero en su país, los militares iniciaron un golpe de estado patrocinado por el gobierno francés para que estuvieran más endeudados y garantizar así que los productos que exportaba el país estuvieran a precios exageradamente bajos, una cuestión que casi nunca hacen los países opresores. La violencia continuó y Agnes, como muchas personas, tuvieron que huir de su país debido a las constantes rebeliones y la pobreza que comenzó a obligar a todos a dejar sus casas. Agnes y su familia llegaron a un campo de refugiados de la ONU en Costa de Marfil. Un año más tarde, el padre de Agnes consiguió llevarse a su familia a Barcelona, en España, gracias a un empleo que consiguió en la ONU como consultor. Ahora Agnes estaba de nuevo en un nuevo continente, con gente que la veían como una extraña y ella también se sentía así. Tuvo que empezar a aprender a hablar catalán, porque es la lengua que usan las personas en esa ciudad de España. Y cuando se inscribió en la universidad se dio cuenta que los obligaban a estudiar en castellano. Así, se dio cuenta que la gente del otro lado del mar también vive oprimida. Agnes descubrió que tenía talento para escribir poemas y cuentos. Entonces decidió que su destino era ser escritora. En 1988 publicó su primer libro titulado La cuna de África. Tiempo después conoció a un escritor español de nombre Manuel Serrat y se casó con él. En 1995 publicó su segundo libro en francés llamado Contes de Autour del Monde, Cuentos alrededor de mí. En el 2001 publicó África en los fogones, tratando de darle difusión a la cocina de su tierra natal. Agnes continuó escribiendo, pero entonces se dio cuenta que necesitaba plasmar en el papel todas aquellas historias que había escuchado en su infancia, allá en su país natal y en Costa de Marfil. Así que comenzó a elaborar antologías de cuentos como Namiton y Ete Utu. El 30 de agosto del 2014, su esposo y compañero de viaje falleció. Un hombre muy talentoso también con la escritura, pero sobre todo un apoyo constante para ella en su carrera como escritora. Y desde ese año, Agnes ya no ha vuelto a publicar ningún libro. Como si el perder a su esposo también hubiera significado dejar de perder la pluma y separarse de la producción literaria. Actualmente, Agnes tiene 64 años. Sigue viviendo en Barcelona y trabaja como cuentacuentos para varias escuelas y además participa en conferencias y talleres universitarios sobre la escritura y la producción de poemas y cuentos. Bueno, esta es la historia que tenemos de nuestra escritora del día de hoy.
nos permite conocer un poco más sobre ella y tratar de entender todo lo que la envuelve en las condiciones que la llevaron a convertirse en la escritora que conocemos el día de hoy. El cuento que seleccioné para esta ocasión lo tomé de la antología de cuentos Eteutu, precisamente, y estos cuentos me llamaron mucho la atención porque esta antología retoma mucho de la mitología de su pueblo, de la cultura de allá, de su etnia a la que ella pertenece. Entonces, los mitos siempre han sido una manera, digámoslo así, artística, en que los seres humanos hemos encontrado la manera de explicar cosas para las cuales no tenemos una respuesta. Y una de esas, eso nos lleva a todas las mitologías que existan en el mundo. Desde el por qué surgió el sol, cómo nací, cómo surge todo, cómo surgió la vida, cómo empezó el fuego, etcétera. El mundo está muy vasto de mitología y muchas de esas historias son grandes historias que también tratan de mezclar otros mensajes acompañados de los valores de la época, ¿no? Entonces, creo que los mitos son algo muy valioso, son muy importantes y qué bueno que escritoras como ella decidieron recuperar, porque la mitología se transmite principalmente por la tradición oral, pero a veces cuando las personas dejan de contar las historias, pues las historias se pierden, ¿no? Es hasta que quedan plasmadas que podemos tratar de prolongar el paso en el tiempo para difundirlas hacia otras personas, otros lectores, y que estos las mantengan con vida y que entiendan por qué se surgieron esas ideas y hasta dónde hemos llegado ahora, ¿no? Y bueno, en ese sentido de la curiosidad humana, que es muy natural, me encontré una historia que me llamó mucho la atención. No sé si alguna vez les pasó. Yo me acuerdo que cuando era niño, siempre como que me trataba de hacer muchas preguntas. Y una de las cosas, yo siempre observaba que, por ejemplo, las gallinas, les digo, no sé por qué, digo, sentía que a veces o se comían piedritas, no sé si lo han visto. Siempre están escarbando y escarbando y a veces yo digo, pero no sé, o sea, ya escarbaron muchas veces en el mismo sitio. Creería yo que ya es suficiente como para que dejen de escarbar ahí, pero pareciera que no, ellas constantemente van una y otra vez al mismo sitio. Entonces, en ese mismo sentido, este cuento que les voy a leer precisamente se llama así, porque trata de darle esa explicación al por qué las gallinas escarban la tierra. Y entonces dije, órale, me llamó muchísimo la atención y dije, creo que esa es una gran pregunta y pues tiene una bonita manera de explicárnoslos en este mito que ha retomado la escritora Agnes acerca de su pueblo, de por qué, de acuerdo con su cultura, las gallinas escarban la tierra. Entonces, espero que lo disfruten y escuchemos la historia. ¿Por qué las gallinas escarban la tierra? Hace mucho tiempo, en un lugar lejos de aquí, había un gavilán que era muy respetado entre los demás animales. Este gavilán se había vuelto muy especial entre los demás animales porque era el único que tenía una aguja para coser. Siempre que algún animal la necesitaba, el gavilán se las prestaba, pero haciéndoles mucho hincapié en que fueran cuidadosos y que no la fueran a perder. Un día, una gallina llamada Coclo se despertó muy temprano para hacer sus quehaceres en su casa. Rápidamente se puso a barrer su patio para quitar las hojas. Todas esas hojas secas que tiraban los árboles, antes de que el sol saliera y se pusiera muy incómodo el estar barriendo. Mientras barría se puso a cantar una canción, y estaba tan concentrada en su canción que bailaba mientras barría, y no se dio cuenta que su blusa se atoró en una esquina de la cerca de su patio, y en el próximo movimiento se rompió. Coclo se puso triste, porque esa era su blusa favorita, pero se acordó que el gavilán tenía una aguja para coser, así que se fue a cambiar y decidió irlo a visitar para pedírsela. Tuvo que caminar un largo rato porque el gavilán vivía lejos donde vivían los otros animales,
y finalmente llegó a la casa para poderle pedir su aguja y entonces tocó su puerta. El gavilán abrió la puerta y saludó a Coclo. Cortésmente le dio los buenos días y le preguntó qué se le ofrecía, a lo que Coclo le dijo que si por favor le podía prestar su aguja para coser y después se la devolvería. El gavilán le preguntó, ¿estás segura que podrás cuidar bien mi aguja? Esta pregunta le molestó mucho a Coclo, que pensó, ¿qué pregunta es esa? ¿Quién cree que soy? Pero tratando de disimular su enojo, sonriendo, le dijo al gavilán, ¡claro que sí! ¿Acaso le ha dicho a alguien que yo soy alguien que pierde cosas? El gavilán le respondió, mire, se lo digo para que sea consciente de que esta aguja es mi tesoro más valioso, y no tengo problema en prestársela, solo que por favor cuídela mucho, y al finalizar el día, tráigamela de vuelta. Coclo le dijo que sí, y que no se preocupara, que en cuanto la terminara de usar se la devolvería sana y salva. Coclo guardó la aguja debajo de sus plumas y se fue caminando de vuelta a su casa. Mientras iba caminando a casa, se acordó que quería pasar a comprar unas cosas al mercado, y entonces cambió de dirección y se encontró a sus amigas gallinas, que iban todas para el mismo sitio, así que se fue con ellas. Coclo se puso muy contenta de verlas, y después de ver las compras, se fueron a platicar debajo de la sombra de una enorme ceiba. Se pasaron las horas, y las gallinas seguían platicando y riéndose de todas las cosas que se les ocurrían, y se estaban poniendo al corriente de todas las cosas que les habían pasado, y de cómo batallaban cuidando a sus pollitos. Pero entonces comenzó a anochecer, y todas se despidieron, y se fue cada una para su casa. Coclo se apuró porque todavía le faltaba remendar su blusa y devolver la aguja al gavilán. Coclo llegó a su casa, tomó su blusa y empezó a buscar la aguja que había guardado, pero por más que la buscó entre sus plumas, no la encontró. Entonces comenzó a buscar en su casa, o en la entrada por si se le había caído, pero no la pudo encontrar. Así que como no pudo hallarla, se fue a dormir y esperó que el día siguiente tuviera más suerte de encontrarla. Al otro día la comenzó a buscar de nuevo y empezó a recorrer el trayecto que había hecho el día anterior. En el camino se topó con el gavilán, quien la saludó y le preguntó por qué no había ido ayer a verlo como habían quedado. La gallina se disculpó y le inventó que se le había pasado toda la noche cosiendo y que aún no terminaba, pero que mañana seguro se la iba a devolver. El gavilán le dijo que estaba bien, pero que por favor se la llevara. Coclo siguió buscando y entonces se encontró con sus amigas y les contó lo que le había pasado, a lo que ellas le dijeron que no se preocupara y que seguro le iban a encontrar entre todas. Así que se pusieron a buscar, pero después de unas horas no hallaron nada y le dijeron a Coclo que mejor mañana fueron al mercado a buscar por si ahí se había quedado tirada y que le inventara algo al gavilán para que le diera más tiempo. Al día siguiente, Coclo se fue al mercado muy temprano para buscar la aguja, pero no encontró nada. Entonces vio de nuevo al gavilán, que le preguntó si ya tenía su aguja para devolvérsela. Y le dijo Coclo que la había olvidado en casa, pero que no iba a ir para allá más tarde y que después se la devolvía. Pero si no le daba tiempo, que mejor se la daba hasta el día siguiente. El gavilán se molestó porque Coclo era muy irresponsable, pero le dijo que por favor, sin falta mañana, se la llevara muy temprano. Y se fueron. Después de una semana de pretextos, el gavilán, cansado, fue hasta la casa de Coclo y le dijo que quería su aguja. Y Coclo le dijo que le diera tiempo, que sus hijos la habían agarrado y que no sabía dónde estaba. Estaban el gavilán y Coclo hablando cuando llegaron las amigas de Coclo con todos sus pollitos para una fiesta que iban a celebrar en el patio. Sin darse cuenta de que estaba el gavilán, le preguntaron si ya había encontrado la aguja perdida del gavilán feo que vivía fuera del pueblo. El gavilán se enojó mucho y les dijo a las gallinas que esa aguja tenía que aparecer o lo lamentarían. Las gallinas se burlaron de él y lo corrieron. Pasaron los días y un día, mientras iba Coclo caminando con sus hijos de visita a casa de una de sus amigas, el gavilán pasó volando y se llevó entre sus garras a uno de los pollitos y le dijo a Coclo: les voy a quitar a sus hijos hasta que me devuelvan mi aguja. Coclo fue con sus amigas corriendo y les dijo asustada lo que le había pasado, y todas
fueron armadas dispuestas a pelear con el malvado gavilán. Pero el gavilán ya había abandonado su casa. Ahora vivía en lo alto de una ceiba, y como las gallinas no sabían volar, no podían hacer nada para recuperar al hijo de Coclo. Unos días después, el hijo de otra de sus amigas también se lo llevó el gavilán. Desde ese día, las gallinas y sus pollitos escarban en la tierra, en busca de la aguja del gavilán, para que éste deje de llevarse a sus hijos. Fin. Bueno, esta es la historia de esta semana, que nos explica, pues de una manera, digamos que armoniosa, el por qué las gallinas están escarbando la tierra, ¿no? No sé. Me gustó la historia, la manera en cómo lo explica y se me hizo muy interesante. Así que, ¿qué otros mitos conocen ustedes? ¿Qué otras preguntas tienen del por qué pasan ciertas cosas, ¿no? El de... a veces son cosas pequeñas y triviales las que ocurren a nuestro alrededor y que podemos pensar así tan... por qué ocurren de una manera y darles alguna explicación, pues siempre es como ese plus, ¿no? Que nos ayuda a tratar de entender un poco más todo a nuestro alrededor. Bueno, espero que esta historia les haya gustado, que haya sido mucho de su agrado. Déjenme saber, como siempre, en sus comentarios qué opinan de la historia, qué les pareció, qué les gustó. Vamos a tener la próxima semana nuestra siguiente autora. Ya vamos, nos estamos acercando ya también al final de temporada y ese es el capítulo 7. La próxima semana vamos a ir con una escritora de otro continente y ya nos vamos a acercar para llegar a América y después vamos a comenzar con los capítulos de cierre de temporada. ¿Sale? Les agradezco a todos los que les ha gustado. Si les gustó este material, compártanlo. Les agradezco a todos que se tomen el tiempo de escucharme. Recuerden que esto es Brujo X. Yo soy Tavo X. Y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Nos vemos hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias.